Vamos a hablar sobre la debilidad de una forma un poco más directa y personal. ¿Recuerdas esa escena final de la película La muerte de Stalin, donde el jefe de la policía secreta, Lavrenti Beria, es ejecutado por sus crímenes? Alrededor de su cuerpo, los altos mandos del régimen soviético observan, incluyendo a Malenkov, el líder interino, quien aunque renuente cedió ante la decisión. Khrushchev, ya como nuevo jefe, se gira hacia Kaganovich y suelta una pregunta que queda en el aire. ¿Se puede confiar en un hombre débil? Kaganovich responde sin dudar. ¿Alguna vez has confiado en alguien débil? Esa frase siempre me ha conmovido. Tenemos esta visión de que la debilidad es algo neutro. Existen personas débiles pero de buen corazón, así como personas fuertes que no siempre actúan de forma ética. Pero la película nos presenta una perspectiva diferente. La debilidad como algo limitante, casi incapaz de inspirar confianza. Y cuando te detienes a pensar en ello, queda claro cuán a menudo, en muchas situaciones, la debilidad puede, en efecto, frenarnos e impedirnos avanzar. Decidí traer este tema porque hoy vamos a enfrentar de frente lo que significa ser débil y entender por qué eso incomodaba tanto al filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Nietzsche no veía la debilidad como una característica que se puede simplemente ignorar o considerar neutra. Para él, la debilidad tenía una faceta peligrosa, una incapacidad de ser sincero consigo mismo y con el mundo que lo rodea. Es aquí donde sus reflexiones comienzan a tener sentido para nosotros. Prepárate para una nueva perspectiva sobre fuerza y debilidad, una visión que puede cambiar la forma en que ves tus propias elecciones. Vamos a explorar por qué la debilidad, para Nietzsche, va de la mano con la infelicidad, por qué la verdadera bondad solo nace de la fuerza y cómo la honestidad es la clave de todo esto. Lo que he traído aquí son aspectos que tienen sentido en nuestro contexto actual y que pueden abrir tu mente hacia una reflexión más profunda. Todo comienza con la noción fundamental de Nietzsche de que la debilidad es, en el fondo, una forma de deshonestidad. Ahora vamos a viajar a otra historia, esta vez con un toque más melancólico. En uno de los cuentos de Dostoyevsky, el protagonista se enamora perdidamente de una joven llamada Nastenka. Pasan varias noches juntos conversando sobre la vida, y ella abre su corazón, confesando que está enamorada de otro, alguien que ella cree la ha abandonado. Con el tiempo, Nastenka parece encariñarse con nuestro narrador, al punto de considerar quedarse con él, pero en el último instante, el antiguo amor de Nastenka reaparece y ella corre hacia él, dejando a nuestro protagonista solo y devastado. Lo interesante aquí es cómo el narrador intenta convencerse a sí mismo de que está en paz con la situación. Se dice a sí mismo que al menos ella es feliz ahora, pero en el fondo todavía hay un deseo y un dolor no resuelto. Esta historia ilustra de forma clara lo que Nietzsche quiere decir con debilidad y la deshonestidad que viene con ella. No se trata de no tener fuerzas físicas o de ser inseguro, se trata de no poder ser honesto con los propios sentimientos, incluso cuando duele. Esta visión de Nietzsche sobre la debilidad y la deshonestidad impregna varias de sus obras. Especialmente así habló Zaratustra y Más allá del bien y del mal. Para él, la verdadera debilidad es no ser capaz de actuar conforme a la propia voluntad, dejar que las circunstancias y los deseos no realizados controlen la vida de uno. A partir de aquí, la invitación es a reflexionar. ¿Cuántas veces fingimos estar bien cuando en realidad queremos gritarle al mundo lo que sentimos? Y, más importante aún, ¿cómo podemos superar esa debilidad que nos ata y aprender a ser honestos, fuertes y fieles a nosotros mismos? Ten en cuenta que Nietzsche aborda la debilidad de manera muy distinta en diferentes contextos, y este es uno de los más comunes, la debilidad de quien tiene un objetivo, pero por alguna razón no puede alcanzarlo. Este es el caso de figuras como Napoleón, que, a pesar de todo su poder y determinación, no tuvo éxito en crear el imperio glorioso que deseaba. Nietzsche no ve esta incapacidad de lograr un objetivo como un problema en sí. Sin embargo, lo que realmente le molesta es cuando esa debilidad lleva a una deshonestidad consigo mismo. Un ejemplo de esto está en el protagonista de Noches Blancas. Al final de la historia, intenta convencerse de que está bien con su situación, pero la verdad es que no lo está. Nietzsche identifica este tipo de comportamiento como una forma mucho más profunda de debilidad, una que él desprecia con intensidad. En lugar de enfrentar la realidad de frente, de admitir que su deseo fue frustrado y lidiar con ello, el narrador prefiere engañarse a sí mismo, escapando a una fantasía que le impide aceptar la verdad. En lugar de continuar intentando conquistar Nastenka o buscar una forma de crecimiento personal, él solo finge que ya no la quiere. Esto, para Nietzsche, es una debilidad que refleja la incapacidad de superarse a sí mismo y de dominar o dirigir su propia voluntad. No hay aquí un cambio real, sino un intento de escapar de una verdad dolorosa. Esta idea será esencial en la próxima sección.
Nietzsche cree que en el extremo, esta debilidad puede transformarse en resentimiento y amargura. En su genealogía de la moral, sugiere que, cuando las personas no pueden obtener lo que realmente desean, ya sea poder, amor, independencia o reconocimiento, comienzan a desvalorizar esos propios deseos. En lugar de admitir su fracaso, prefieren decirse a sí mismas: en realidad no lo quería, convirtiendo en algo despreciable aquello que antes consideraban valioso. Un ejemplo clásico de este resentimiento es el famoso arquetipo del chico bueno. En Internet, este tipo es el sujeto que declara su amor. Exalta todas las cualidades de la persona que desea y enfatiza que es diferente de los otros chicos. Sin embargo, al ser rechazado, cambia el juego. Comienza a insultar a quien antes adoraba, atacando desde la apariencia hasta la moralidad de la persona. La narrativa cambia de manera brutal, y se queja de que las chicas nunca eligen a los chicos buenos. Este es el ejemplo perfecto de la debilidad resentida que Nietzsche describe. El chico bueno menosprecia a la persona que rechazó su afecto, convirtiendo el deseo no realizado en algo que ahora desprecia. ¿Sabes ese modo disfrazado y medio tramposo que tanto critica Nietzsche? Pues sí, está presente en el comportamiento del famoso chico bueno. Este tipo de persona termina menospreciando precisamente las cualidades que cree que podrían haberle dado éxito con la persona que ama. Mira a los más seguros o atractivos con cierto desprecio, casi como si intentara invalidar su éxito en el romance. Y luego viene esa justificación moral. Está bien, fui rechazado, pero en el fondo soy mejor de lo que necesitaría ser para ser aceptado. Solo que, según Nietzsche, esto no es más que una forma de autoengaño, una manera deshonesta de consolarse. Este teatrillo del chico bueno con el objeto de su afecto es casi un resumen perfecto de lo que Nietzsche observa en las actitudes de las personas más frágiles cuando están en grupo. En lugar de ir tras lo que realmente desean, prefieren menospreciar esos deseos y señalar con el dedo a quienes los realizan, llamándolos equivocados o inmorales. Nietzsche detesta este comportamiento porque cree que esto obliga a aquellos que podrían alcanzar la satisfacción a sofocar su propia voluntad, solo para evitar el juicio y la desaprobación de los demás. Y lo peor es que esto se convierte en un ciclo sin fin. La fuerza y la capacidad de alcanzar metas son vistas como algo condenable, mientras que la búsqueda por superarse a sí mismo y dominar la propia voluntad acaba perdiéndose. Este círculo vicioso crea cada vez más personas resentidas e insatisfechas, que solo se quejan de la felicidad ajena como si fuera inmoral. Esa es la visión de Nietzsche. Puedes estar en desacuerdo con él, pero es interesante reflexionar sobre esto. Esa moralidad resentida es una de las razones por las cuales Nietzsche se autodenomina inmoralista en algunos momentos. Quiere dejar claro que no le importa esa moral que reprime y castra los deseos de las personas. Pero hasta aquí solo hemos hablado de las debilidades externas. Nietzsche va mucho más allá de eso, explorando matices más profundos, abordando también las debilidades internas, aquellas que nos frenan desde dentro. Entre esas debilidades, Nietzsche habla sobre la búsqueda sin culpa de los propios deseos, sin apegarse a los estándares de moralidad y sin siempre pensar en el bienestar de los demás. Critica el hedonismo, no por ser antiético, sino por mostrar una falta de organización de la propia voluntad. Sin embargo, antes de profundizar en esto, vale la pena recordar que la idea de voluntad para Nietzsche es compleja y muy debatida. Él mismo revisita algunos puntos a lo largo de su obra, especialmente en sus escritos póstumos. Así que lo que estoy compartiendo aquí es mi interpretación y puede que no haga justicia a todo lo que escribió. Después, en los últimos escritos de Nietzsche, comienza a usar el término debilidad de una manera muy diferente. Ahora, la debilidad deja de ser solo una cuestión de fuerza física o externa y pasa a representar algo mucho más profundo, relacionado con la organización de la propia voluntad. Nietzsche veía la voluntad de una manera muy única, casi como si nuestra mente estuviera compuesta por varias fuerzas internas, cada una tirando hacia un lado, compitiendo para guiarnos en diferentes direcciones. Esta idea puede parecer un poco abstracta, pero encaja bien con lo que vivimos en el día a día. Cierto, imagina que en un momento quieres hacer una taza de té, pero enseguida piensas en cocinar algo, y antes de decidir, surge el deseo de ir a la tienda a comprar algo diferente para picar. Estos impulsos, cada uno tirando para un lado, pueden parecer banales, pero cuando no se organizan de manera coherente, terminan dejándonos desorientados y sin una dirección clara. Y es ahí donde Nietzsche habla de la voluntad desorganizada. Cuando no podemos coordinar nuestros deseos y actuar con enfoque, quedamos paralizados sin poder dar pasos firmes en la dirección que queremos. Es fácil ver cómo esto se conecta con la idea de debilidad que mencionó antes.
Si no podemos tomar decisiones consistentes y comprometernos con ellas, terminamos dejando de lado nuestros deseos y sueños. Este tipo de falta de dirección nos lleva a una especie de nihilismo, donde, sin principios sólidos para guiarnos, acabamos sin hacer nada relevante. Un ejemplo interesante es el del rey Eduardo II de Inglaterra. Aunque tenía una fuerza bruta inmensa y todo el poder del trono, su mente era inestable y fácilmente influenciada por los favoritos de la corte. Oscilaba tanto que, eventualmente, esa inconsistencia lo llevó a perder la corona y, trágicamente, la vida. Otro punto de la filosofía de Nietzsche que merece atención es su concepto de compromiso, de comprometerse verdaderamente con algo. En Así habló Zaratustra habla de la última etapa del Übermensch, que él llama el niño. Esta etapa simboliza la capacidad de crear y seguir sus propios valores, guiando sus acciones en base a principios que él mismo elige. En este punto, el Übermensch define su propio camino y evita tanto el nihilismo de la inacción como el de la dispersión, donde la voluntad se divide tanto que no se compromete con nada, perdiéndose en mil direcciones. Nietzsche no solo estaba hablando sobre cómo fortalecerse, sino sobre cómo dar sentido y dirección a nuestra voluntad para que podamos finalmente vivir de acuerdo con aquello que verdaderamente elegimos. Esta idea de debilidad tiene una relación muy fuerte con el concepto de superación de uno mismo en Nietzsche. A primera vista, parece un poco complicado porque Nietzsche explora el término de varias maneras sutiles, pero básicamente estamos hablando de la capacidad de la voluntad para alinearse y seguir una dirección única. En otras palabras, la voluntad logra imponer fuerza sobre sí misma. En eso consiste la autosuperación. Nietzsche usa los términos poder y debilidad de una manera distinta a la que estamos acostumbrados. El poder no es solo alcanzar objetivos, es también vencer resistencias, especialmente aquellas que provienen de dentro. Es como mantener la voluntad firme y direccionada, casi como una intención que permanece inquebrantable. Imagínate esto como una determinación que no oscila, una fuerza interna que mantiene el enfoque. Para ilustrar esto, podemos pensar en el personaje Malenkov en la película La muerte de Stalin. Es retratado como alguien sin una voluntad firme, cambiando de lado según la influencia de quien hable con él. Por último, él muestra de cierta forma esa debilidad que Nietzsche criticaría, la incapacidad de resistir a las influencias externas y de mantener una postura que sea verdaderamente suya. La voluntad de Malenkov no es algo propio, pertenece a quien lo influenció más recientemente. Claro, esta es una representación de la película, no un juicio histórico sobre el verdadero Malenkov. Nietzsche despreciaba este tipo de debilidad y hasta los personajes de La muerte de Stalin condenan este comportamiento. Gente así no puede ser confiable, ni para los demás ni para sí mismos. Cuando alguien es voluble, sus palabras pierden valor. El filósofo Byung-Chul Han argumenta que la confianza existe precisamente para llenar esa brecha de control e información. Nunca sabemos con certeza qué harán los demás, por lo que dependemos de la confianza para apostar a que cumplirán sus promesas. Ser confiable en este sentido es tener poder, porque las personas comienzan a creer en lo que dices y a depender de ti. Algo que Nietzsche sugiere que todos, en el fondo, desean. En el caso de Malenkov, no fue considerado adecuado para liderar la Unión Soviética precisamente por esa debilidad y falta de firmeza. Es como si la comedia política de la película ofreciera una lección filosófica. Nietzsche también condena esta falta de organización de la voluntad, porque cree que sin una voluntad estructurada es imposible superar el nihilismo, y para él, alcanzar grandes logros que den sentido a la existencia humana es lo que nos diferencia de otros seres. Nietzsche tenía una obsesión intrigante. Quería que la humanidad alcanzara su máximo potencial, y para ello creía que todas las diferentes facetas de nuestra voluntad necesitaban seguir una única dirección. Según él, es imposible llevar una vida realmente significativa si nuestra voluntad no es tanto fuerte como alineada, bajo nuestro control. Esto no es solo un razonamiento práctico, aunque también lo es. Sin esa consistencia, las personas a nuestro alrededor difícilmente confiarán en nosotros, lo cual termina haciendo que nuestros objetivos sean más difíciles de alcanzar. Pero aquí también hay una cuestión filosófica más profunda. Nietzsche creía que, sin una voluntad poderosa y organizada, cualquier sufrimiento o dificultad podría empujarnos directamente hacia el nihilismo, hacia el desprecio por la propia vida. Esta idea es fundamental en la filosofía de Nietzsche y nos hace darnos cuenta de que la debilidad no es tan inofensiva como a veces parece. En nuestros días, esto suena hasta familiar. Una voluntad desorganizada significa que los demás no pueden confiar en nosotros, pero peor aún, ni siquiera nosotros mismos podemos.
y esa falta de autoconfianza puede desestabilizarnos en todos los aspectos de la vida. Con esto en mente, vamos a sumergirnos en una de las posturas más polémicas de Nietzsche: la visión de que la compasión humana no es tan inocente como parece. Para él, este sentimiento puede ser, en muchos casos, desastrosamente destructivo. En general, se nos incentiva a ser compasivos desde temprana edad, aprendemos a cuidar de quienes están en situaciones más frágiles, y la compasión suele ser el camino elegido para ello. Pero Nietzsche, al contrario de lo que muchos piensan, no promovía una postura cruel o de abuso de poder. Él veía ese tipo de actitud como una demostración de inseguridad, algo así como un adulto alardeando por vencer a un niño en una partida de tenis. Sin embargo, él tenía una crítica profunda hacia el uso de la compasión como mecanismo para motivar ayuda, percibiendo en esto una cierta falsedad y un potencial de consecuencias negativas inesperadas. Como es común en las ideas de Nietzsche, esta visión es polémica. Y aunque puede haber algo valioso en ella, no te sientas obligado a estar de acuerdo con todo solo porque Nietzsche dijo algo. Eso no lo convierte en una verdad absoluta. Para Nietzsche, la búsqueda de poder ocupa un lugar central en la psicología humana. Él creía que nuestro deseo de obtener poder, ya sea sobre nosotros mismos o sobre el mundo a nuestro alrededor, moldea una serie de comportamientos como ambiciones profesionales, acumulación de riqueza, prácticas de autosacrificio, incluso el martirio. Y para él, la compasión, especialmente cuando se solicita, estaba profundamente ligada a esta dinámica de poder. Nietzsche veía la compasión, para quien tiene poco poder, como una especie de arma sutil. En lugar de actuar directamente, estas personas usarían la compasión para reclutar la ayuda de otros, sin necesariamente asumir ninguna responsabilidad o deuda a cambio. Esto es muy diferente a pedir ayuda a un amigo o hacer un acuerdo de igual a igual. En la visión de Nietzsche, las personas que piden piedad sin dar algo a cambio terminan posicionándose como indefensas, casi infantiles, como si dijeran: no puedo hacer nada por mí mismo, así que alguien necesita hacerlo por mí. Esto, para Nietzsche, es una forma de deshonestidad, y él creía que la naturaleza valora profundamente la honestidad en las relaciones. Un ejemplo de esto puede verse en la comparación con un chiste donde alguien provoca a personas más fuertes, y cuando recibe una respuesta a su nivel, dice algo como: «Oh, no pegues, soy solo un pobre desdichado y hoy es mi cumpleaños». Esta táctica de manipulación busca influir en los demás a través de la lástima, usando una falsa vulnerabilidad como escudo. Nietzsche criticaba la piedad por dos motivos principales. Primero, por la deshonestidad, esta manera de manipular a los demás sin asumir el peso de sus propias solicitudes. Y segundo, porque él creía que, a largo plazo, esta dinámica no trae beneficios duraderos. Depender de la piedad para sostenerse puede funcionar a corto plazo, pero con el tiempo lleva a un sentimiento de desvalorización y vacío, ya que la persona se da cuenta de que nunca está realmente alcanzando lo que desearía. Al final, la búsqueda de la piedad puede incluso ser un intento de aliviar una situación difícil, pero en el fondo, esa situación sigue siendo negativa. Para Nietzsche, la verdadera fuerza y autenticidad provienen de no depender de otros para asumir nuestras dificultades, sino de enfrentarlas de frente con honestidad y responsabilidad. Hablemos de un concepto poderoso que Nietzsche tenía sobre la piedad y la magnanimidad. Él veía la piedad, especialmente cuando provenía de alguien más fuerte, como algo disfrazadamente condescendiente. Para él, la magnanimidad era completamente diferente. Es cuando una persona está tan segura de sí misma, tan plena en su fuerza, que ayuda a los demás porque quiere, porque su copa rebosa. Pero el acto de ofrecer piedad, bueno, Nietzsche lo veía como una trampa, algo que atrapa y debilita al otro, alimentando una dependencia. Incluso si proviene de una posición de poder, es deshonesto, y, según Nietzsche, la propia naturaleza detesta cualquier cosa que contenga un ápice de falsedad. Para explicarlo mejor, piensa en una situación de relación abusiva. A veces, una persona abusiva utiliza tácticas manipuladoras para hacer que su pareja dependa de ella. La estrategia puede incluir menospreciar las habilidades de la pareja hasta convencerla de que no sobreviviría sin esa ayuda. Con el tiempo, la persona termina creyendo esa idea, ya que no tiene nuevas pruebas que demuestren lo contrario. Este tipo de control es lo que Nietzsche compara con la piedad disimulada, la intención de mantener al otro atrapado, absorbiendo su autonomía para beneficio propio. Ahora imagina que la víctima en esa relación incluso pidió ayuda, admitió estar abrumada por la vida. En una situación saludable, la pareja animaría al otro a buscar su propia fuerza, a recuperar su independencia, poco a poco. Nietzsche pensaba que el piadoso hace lo contrario, como si dijera:
Yo ayudo, pero solo porque quiero que dependas de mí y así aumentes mi poder sobre ti. Es como un préstamo con intereses altos, algo que solo trae más sumisión. Nietzsche describe más allá del bien y del mal que los nuevos filósofos, aquellos que él creía que serían los verdaderos transformadores de valores para el futuro, deberían ir en contra de esta mentalidad de piedad. En lugar de eso, deberían alentar a todos a abrazar su propio ímpetu de poder, ayudando a desarrollar su fuerza, no a minarla. Este es uno de los mensajes de Zaratustra para sus seguidores. También, la naturaleza vería esa actitud como magnanimidad, no piedad. Estos nuevos pensadores no manipulan a los débiles, realmente se dedican a ayudarles a fortalecer sus propias bases. Parece sutil, pero la diferencia entre una pareja abusiva y una pareja que realmente ayuda es la misma que Nietzsche usaba para ilustrar la dinámica entre piedad y ayuda verdadera. Para él, esa interacción tóxica era una consecuencia de la debilidad, tanto de quien busca la piedad para obtener un poco de control, como de quien ofrece piedad para mantener al otro bajo su dominio. Quien realmente fuera fuerte, según Nietzsche, actuaría con magnanimidad y no usaría la situación de forma maliciosa. Nietzsche creía que el máximo poder era ser tan seguro de sí mismo, tan independiente y confiado, que no necesitas reafirmar ese poder sobre nadie para recordar que existe. Sabes que está ahí y te sientes bien con eso, al punto de que puedes incluso valorar el poder de los demás y la rivalidad que viene de ello. Ese es el tipo de fuerza que, en lugar de esconderse detrás de la manipulación, realmente busca ayudar de corazón. Nietzsche veía a Goethe como el ejemplo más cercano de lo que él llamaba Übermensch, pero no era un comandante de ejércitos ni un tirano. Era un genio creativo, alguien que revolucionó Europa solo con su talento e intelecto. Este ejemplo ayuda a desmantelar la imagen de Nietzsche como un defensor del despotismo. En realidad, lo que él despreciaba era la debilidad disfrazada de piedad, la falsedad de una ayuda que solo sirve para controlar. Y es precisamente aquí donde encontramos una de las raíces más profundas e intrigantes de la filosofía nietzscheana. El rechazo a una vida guiada por la debilidad y la búsqueda de una verdadera afirmación de la existencia. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo deberíamos evaluar una filosofía de vida? Muchos responderían que la medimos por su verdad. Nietzsche, sin embargo, tenía una visión un poco diferente. No estaba en contra de la idea de la verdad, pero creía que las filosofías que tratan sobre el valor de la vida o sobre cómo vivirla no podían ser juzgadas de manera objetiva. Al final, todos estamos atrapados en nuestro propio punto de vista personal y nuestra experiencia está limitada a lo que hemos vivido. Cuando vamos por ahí afirmando cómo es la vida, realmente olvidamos que solo tenemos acceso a nuestro mundo interno. Ni siquiera logramos mirar la vida desde fuera de manera imparcial. Fue por eso que Nietzsche se distanció del pesimismo y de las filosofías que lo acompañaban, pues se dio cuenta de que intentar juzgar la vida en su totalidad, separada de las vivencias de cada uno, era en realidad algo bastante absurdo. Dado que no podemos evaluar la vida de manera racional u objetiva, Nietzsche nos propone una elección. Podemos rechazar la vida y considerarla negativa, o podemos abrazarla y considerarla positiva. Pero hay una trampa en cada elección. Negar la vida es un camino que lleva a la autodestrucción, mientras que aceptar la vida es un desafío enorme, tal vez uno de los mayores que existen. Es en este punto donde Nietzsche introduce un concepto fascinante, el amor fati o amor al destino. Inspirado por los estoicos, Nietzsche llevó esta idea a un extremo. Quería entender cómo podríamos amar la vida, incluso en sus partes más oscuras y desagradables. Y para él esto no era un mero ejercicio intelectual. Nietzsche vivió gran parte de su vida lidiando con una enfermedad crónica que lo dejaba postrado por largos periodos. En lugar de lamentarse, utilizó ese dolor como una especie de combustible para sus reflexiones. Ese sufrimiento pasó a tener un significado, algo que casi se enorgullecía de cargar. Así fue como encontró una forma de aceptar e incluso celebrar el dolor. Pero él sabía que ese amor al destino demandaba un tipo de fuerza muy particular. No era el poder sobre los demás, sino el poder de superarse a sí mismo. Curiosamente, esta forma de fuerza llevó a Nietzsche a admirar profundamente a figuras como Jesús. Sí, él criticaba el cristianismo, pero veía en Jesús un ejemplo de autocontrol extremo, ausencia de resentimiento e incluso una dosis de amor al destino. Jesús no era un conquistador, pero para Nietzsche, su fuerza interna era colosal. Por otro lado, Nietzsche creía que los pensadores de espíritu más débil podían ser peligrosos, causando no solo daño a sí mismos, sino también a las personas a su alrededor y a la sociedad. Esta visión intensa de Nietzsche, de que aceptar y amar incluso las partes más crueles de la vida,
puede fortalecernos, sigue inspirando, aunque seguir ese camino exija un valor descomunal. En El crepúsculo de los ídolos, Nietzsche lanza una crítica aguda contra Sócrates, uno de los grandes pilares de la filosofía. Cuestiona la postura de Sócrates frente a su condena y muerte, especialmente por la forma en que el filósofo trataba la vida. En Fedón de Platón, Sócrates defiende que un verdadero filósofo no teme a la muerte. Para él, morir sería una liberación de las limitaciones físicas y una fuga de las indignidades del cuerpo. Esta visión de que la razón debe desvalorizar la vida no fue solo de Sócrates. Schopenhauer también la defendió, describiendo la existencia como un peso casi insoportable, algo que solo se atraviesa hasta encontrar la paz en la inexistencia. Nietzsche, si estuviera aquí hoy, probablemente criticaría el movimiento antinatalista de la misma forma. Al final, esta corriente sugiere que no vale la pena iniciar una vida por el sufrimiento inevitable que conlleva. Para Nietzsche, pensamientos así son señales de debilidad, una rendición disfrazada de filosofía. Es lo opuesto al amor fati, el concepto de amor al destino que él tanto defendía, un compromiso visceral con la vida, independientemente de las dificultades. En lugar de abrazar la vida tal como es, estas filosofías promueven un distanciamiento intelectual, como si la vida fuera algo a evitar. Pero, ¿por qué importa esto? Nietzsche creía que esta forma de pensar, cuando se propaga en una sociedad, actúa como un veneno que corroe sus valores y debilita a sus integrantes, llevándolos eventualmente a la decadencia. Veía esta misma dinámica en el cristianismo, especialmente en la versión predicada por San Pablo, que exaltaba la castidad y la abnegación. Aunque admiraba a Jesús, Nietzsche criticaba la idea de ver esta vida solo como una preparación para algo mayor en el más allá. Para él, esta concepción vacía el valor del presente, alentando a las personas a despreciar la vida terrenal en favor de una esperanza futura. Al negar nuestros impulsos más básicos, Nietzsche creía que estábamos desconectándonos de lo que nos hace estar vivos y fuertes. Veía esta negación como un robo de nuestra energía vital, ese instinto feroz que nos impulsa a luchar y a vivir plenamente. Y en su visión, las filosofías creadas por aquellos a quienes consideraba débiles terminaban propagando esa misma debilidad. Es como si hubiera una dinámica de la miseria que adora la compañía. Aquellos que se sienten debilitados, ya sea física o emocionalmente, tienden a arrastrar a otros hacia esa misma visión de vida limitada. Una manera de propagar esta debilidad es usar la moralidad como arma, pero otra es difundir la idea de que la vida en sí misma no vale tanto. Y si creemos que la vida no tiene valor, ¿qué nos impulsa a disfrutarla? ¿Por qué buscar significado, luchar por lo que queremos o incluso levantarnos de la cama todos los días? Nietzsche creía que ciertas filosofías de debilidad que niegan la vida no hacían más que oscurecerla y difundir una energía destructiva que impide que las personas logren ser lo que realmente pueden llegar a ser